Friso, Filosofía 1001. Entonces, aquí, en la portada está el nombre del colegio, Nuestra Señora de la Valvanera, colegio parroquial, el nombre del profesor José Cruz, el nombre de la alumna María Fernanda Cardona Yola, materia Filosofía, grado 1001. Bueno, para hacer este trabajo teníamos que ver dos videos de los cuales hablaban sobre la filosofía. Uno hablaba sobre la moral y otro sobre la teoría del conocimiento. Bueno, el de la moralidad y demás se llamaba Salir del rebaño, la cual es una filosofía motivacional. Eh, bueno, eh, Estos fueron unos de los temas principales del filósofo Nietzsche, como lo es el concepto de voluntad, de poder, condición ineludible y necesaria de todo ser viviente. Se encuentran trabajadas las categorías de mando y obediencia. O sea, esto quiere decir que él en su video describe cómo el hombre puede ser manipulado por medio de otra persona, o también depende mucho de la moralidad que tenga. Para el autor explica las condiciones existentes en pueblos religiosos y en cualquier tipo de hombre sometido al mando o a la obediencia. Es decir, lo utiliza para abordar los conceptos de la moral cristiana, moral que es sumamente tratada y criticada en toda su obra. O sea, él habla sobre los varios tipos de morales que posee el ser humano y cómo se puede ser manipulado o cómo puede ser mandado por estas. Yo escribí algunas de las preguntas que me cuestionaron en este video y pues creí que yo podría explicarlas. Entonces, una de estas dice: ¿existe realmente una moral superior a la de los demás? En realidad, pues yo creía que no, porque nosotros nos sometemos a muchas cosas. Nosotros, el ser humano, está obligado, por así decirlo, a creer en un Dios, digamos. Entonces, por estar obligado a creer en una religión, tiene una moral de esa religión, o sea, para esa religión, una moral que hizo esa religión. Y hay otras personas pues que creen en diferentes cosas y tienen diferente pensamiento o moralidad sobre eso. La siguiente dice: ¿a qué se refiere cuando habla de hombres superiores, el último hombre y los esclavos? Hombres superiores, a que es por el mandato o tal vez por la obediencia que le tienen los esclavos. La otra también dice: dicha moralidad la que ha impedido que ese individuo logre alcanzar su máximo potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, se refiere mucho también a la obediencia o al mando que se someten las personas, y por cumplir ese mando o por cumplir con la obediencia, por tener esa moralidad, no alcanza su máximo esfuerzo, o sea, su máximo potencial como ser humano o como persona. Bueno, ya pasando a la otra hoja del friso, que es esta, también mencionaba que, la mayoría de las personas jamás... Nietzsche mencionaba que ciertas cosas son consideradas moralmente deseables o, por el contrario, repulsivas. Esto quiere decir que, para mí cada uno tiene una moralidad diferente a las demás. También decía que por lo general su actitud para con la moral es prácticamente inconsciente, automática y acrítica. Eso quiere decir que nosotros no nos damos cuenta de si nuestra moral cambia o no. Nosotros cumplimos como con esa obediencia, pero no nos damos cuenta. También decía el filósofo alemán, también él categoriza a los individuos en dos tipologías radicalmente opuestas,
más allá del bien y del mal, los superiores y los del rebaño. Bueno, y ahora a continuación paso al siguiente video que se llama La teoría del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento desde la filosofía? Entonces, como decía en el video, el conocimiento no surge de la nada. La teoría del conocimiento se ha visto de diferentes campos de estudio, por ejemplo, como la religión, que se refleja desde la fe con diferentes prácticas hacia el acercamiento de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, o sea, hay diferentes conocimientos, cada persona crea su propio conocimiento. Entonces, por ejemplo, como acá lo dice en la religión, este conocimiento se refleja desde la fe que le tenga a Dios, o que esas personas le pongan la fe a Dios para así obtener ese conocimiento sobre él. O sea, son dos tipos de diferente conocimiento. En cambio, el otro tipo de conocimiento se refiere al de la ciencia, que el de la ciencia se ve a través desde la experimentación, observación, llegando a conocer distintas dudas para entender este tema. Por ejemplo, el de la ciencia es el que estudia, por ejemplo, cuando se hacen preguntas de qué es esto, cómo pasó esto, por qué pasa esto, por qué existe esto, etcétera. Entonces, son diferentes tipos. El de la religión es cosas que nosotros aprendemos porque fue algo que ya pasó, o porque nosotros tenemos que ponerle fe a eso, de que es real y de que es algo que ya pasó. En cambio, el de la ciencia se refiere a el conocimiento que nosotros nos vamos adquiriendo a través de la experiencia y también resolviendo nuestras dudas frente al universo, por decirlo así. Bueno, y ya la siguiente hoja del friso es esta. Yo hice un cuadro y un dibujo. Bueno, el cuadro dice que los filósofos que empezaron con esta teoría del conocimiento y empezaron a investigar más sobre el tema, también se volvieron algunos de los filósofos estudios de la física, o sea, se basaron en la física también. También dijeron que el conocimiento fue basado en algo insólito y también dieron una palabra que es doxa, la cual es opinión variable y cambiante. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, a raíz de cada conocimiento, esa es dar una opinión que puede cambiar. Y también que alguien no tiene una creencia verdadera si no puede justificar por qué es verdadera o caería en la adivinanza. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, uno para poder justificar algo que uno ya sabe, por ejemplo, yo sé sobre que si hago esto va a pasar tal cosa. Entonces, obviamente eso es algo que uno le da a conocer a demás personas, pero uno tiene que tener una justificación sobre si es verdadero o no es verdadero, uno tiene que dar una veracidad sobre eso. Entonces, es esto. Esta palabra se refiere a que nosotros para poder adquirir un conocimiento tenemos que saber si es verdad o si es algo correcto para poder adquirirlo y aprender de esto. O si no, también caería en la adivinanza. O sea, que si uno lo dice es porque sí, ya uno adivina que tal cosa es verdad y dicen que es un conocimiento que no vale. Entonces, que para que alguien que alguien tiene que tener una creencia verdadera y justificar o caería en la adivinanza para poder dar una buena justificación sobre el conocimiento y sobre todo esto. Y hablaba sobre que el conocimiento, bueno, también sobre lo de que es la filosofía, la rama de la filosofía, el conocimiento del hombre también a través de los años y demás dudas que han venido desde hace rato, desde hace años, y
invadiendo al hombre para conocer sobre el universo y demás cuestiones que están alrededor. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias, María Fernanda Cardona, 1001.